noches con todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta charla virtual de la Escuela de Gestión Pública en el marco del ciclo de conferencias sobre regulación de servicios públicos e infraestructura. Les quería comentar que este ciclo de charlas que iniciamos el día martes de esta semana es parte de un convenio firmado con AFIN y la Escuela de Gestión Pública con el objetivo justamente de generar estas plataformas de diálogo sobre temas de importancia nacional. Sin duda, el tema de regulación de servicios públicos es un tema importante para el desarrollo del país, importante para los ciudadanos, para todos nosotros, y por ello creemos conveniente que debemos fomentar estos espacios de diálogo. Ahora estamos iniciando este ciclo de conferencias con la participación de diferentes sectores, con la participación específicamente del lado del sector privado, de la visión, de la academia también, y queremos complementarla, y sin duda lo vamos a hacer, y vamos a hacer los mayores esfuerzos también para continuar estas charlas también con los otros actores, con el sector público, con otros miembros de la academia también, porque creemos que justamente esos espacios enriquecen la discusión y dan alternativas interesantes de solución que efectivamente vayan a resolver estos problemas tan importantes. Quería comentarles también que como en parte del marco de este convenio, AFIN va a prestar un apoyo sumamente valioso a los alumnos de la maestría de regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras que tenemos en la universidad, generando justamente una vinculación interesante para que los temas de trabajo de investigación, sus temas de tesis, sean no solamente de alta calidad académica, sino también que puedan contribuir justamente a la agenda tan importante el día de hoy en los diferentes servicios públicos que tenemos en el país. Entonces, es para mí un gran placer y agradezco a Leoni Roca como presidenta de AFIN por este acuerdo de cooperación, y estoy seguro que tanto la escuela como todos los que participan en ella vamos a hacer los mejores esfuerzos para que sea productivo para todos ustedes. Quiero dar la bienvenida también finalmente a esta charla en particular que nos va a atacar un tema importantísimo, que es el tema de telecomunicaciones, y el cual justamente a raíz de la situación en que vivimos el día de hoy con el COVID-19 ha tomado mucha más relevancia. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el desarrollo de las telecomunicaciones para el país. La conferencia del día de hoy, la agenda pendiente de telecomunicaciones para la transformación digital, está a cargo de Juan Rivadeneira, director del marco regulatorio de Claro y presidente del Comité de Telecom de AFIN. Asimismo, comentará la presentación de Juan Julio Aguirre, que es de la casa, es coordinador del área de regulación, infraestructura y competencia del Centro de Investigación, y también es docente de nuestra maestría de regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras de la Escuela de Gestión Pública. Agradezco la presencia de todos ustedes y espero que esta charla sea muy fructífera para todos. Le doy el pase entonces a Juan para que empiece la presentación. Adelante. Muchas gracias, Elsa. Buenas noches con todos. Bueno, yo para empezar quisiera reiterar también el agradecimiento a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Creo que ha tenido la excelente visión de poder desarrollar temas que hoy en día cobran mucha relevancia no solo para el país, para el desarrollo en general del país, sino en general, temas que nos tocan directamente como personas. Y qué mejor ejemplo que las telecomunicaciones. Hoy en día las telecomunicaciones en Perú, no solo en Perú, sino en el mundo, están ocupando probablemente el 70, 80 o 90% del tiempo que estamos despiertos, levantados en nuestras casas, sea haciendo un pedido por delivery, sea haciendo teletrabajo, sea teniendo la consulta con el médico a través de videoconferencias, sea teniendo clases en la universidad, sea teniendo clases en el colegio, sea a través de webinars de capacitación como este que estamos en estos momentos experimentando. De tal manera que lo que tenemos en este momento
bajo una situación que nos ha empujado hacia probablemente, no, con seguridad, una situación que bruscamente nos ha llevado a enrostrar la necesidad de tener unas telecomunicaciones que realmente respondan a las necesidades de la coyuntura, han puesto nuevamente sobre el tapete esto que se ha planteado como título del webinar del día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la agenda pendiente en telecomunicaciones para lograr una transformación digital? Bueno, nosotros lo vemos como industria de la siguiente manera. Ya antes de la pandemia, el desarrollo de la pandemia y toda esta, digamos, vorágine de cambios de patrones de conducta que estamos experimentando, ya había digamos, trazada una ruta sobre qué cosa era, mal que bien, lo que había que abordar para, digamos, entrar en un esquema de economía digital, entrar en un esquema de transformación digital de las relaciones entre los administrados y los ciudadanos, de las relaciones del gobierno con los ciudadanos, de las relaciones entre las empresas, de las relaciones con sus clientes, en fin, en general, de toda la multiplicidad de relaciones sociales que uno pueda imaginar. Y esto no era una cuestión simplemente de moda, de ninguna manera. Y particularmente en nuestro país y en las zonas, digamos, particularmente en Latinoamérica, diría yo, ¿no? Hay referencias como, por ejemplo, la que hacía ASIET, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, que citando un estudio de McKinsey, revelaba de que si no se lograba incorporar la transformación digital en los procesos productivos, en las relaciones entre gobierno y administrado, en un muy corto plazo, los ingresos de los países en los próximos 15 años podrían caer entre un 40 y un 50% de lo que se había venido recibiendo en los 15 años anteriores. Y esto, en países como los nuestros, donde todavía se puede apreciar una brecha social, una brecha en términos de acceso, una brecha en términos de oportunidades de acceder a servicios básicos, a educación, a la misma posibilidad de generar negocios, donde la necesidad, sin lugar a dudas, es poder, digamos, tener acceso a un servicio de telecomunicaciones que nos permita, digamos, desarrollar todo ese tipo de variables sociales, económicas y hasta familiares. Entonces, no solo hay un riesgo de no, digamos, crecer económicamente en lo que se había esperado, entre paréntesis, por cierto que esto ya se debe haber alterado con esta coyuntura de la pandemia del COVID, pero además, y eso es lo más importante y lo que yo quería rescatar, es que este es un tema que, si no se aborda adecuadamente, puede agudizar las brechas sociales. Y eso es algo que debe ser motivo de especial atención por todos aquellos que están involucrados en, o que tienen algún grado de incidencia en el desarrollo para la adopción de la transformación digital en todas las vertientes que podamos advertir para ello. Yo diría que hay tres grandes grupos de temas que serían importantes desarrollar o mencionar como aquellos que forman parte de la agenda pendiente. El primero, yo lo asocio más a lo que puede ser el componente subjetivo, ¿sí? Y esto tiene que ver muchísimo con algo que se suele repetir, que los expertos en transformación digital lo suelen afirmar. El tema de la transformación digital esencialmente es un tema cultural, de mente, de convencimiento, de estar persuadido realmente que esto es algo que se requiere hacer y que es importante hacer, no solo dentro de una organización, dentro de una compañía, sino fundamentalmente dentro del país en su conjunto. Esto que los americanos llaman la importancia de tener el mindset adecuado, ¿no? Y este mindset implica entonces que tengamos una conciencia de que la transformación digital no solo es un proceso hacia afuera, sino también hacia adentro. Es un proceso de las organizaciones y de las personas hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, como digo. Y esto significa entonces, primero, comprender que hay actores en el proceso de transformación digital y en particular en el caso de los servicios de telecomunicaciones que tienen que, digamos, tomar de una manera muy enfática el rol que le corresponde. Una primera, digamos, constatación podría decir de manera muy general que, bueno, pues los actores son los típicos actores del sector, ¿no? El regulador, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las empresas operadoras. Pero aquí sucede que
para realizar realmente un proceso de transformación digital tal como se requiere, hay que ser conscientes primero de que esto no solo involucra, ni afecta, ni compromete a los actores tradicionales del sector. Esto no es un tema de compartimiento estanco del sector o de que tienes que ver con los temas directamente de telecomunicaciones. No solo es el Ministerio de Comunicaciones, involucra al Ministerio, por ejemplo, del Ambiente. Hay mucha permisología que está asociada para la instalación de infraestructura en el caso del Ministerio del Ambiente. Salud, este famoso miedo que se suele inducir sobre la supuesta afectación a la salud que genera las instalaciones de telecomunicaciones. Cultura, somos un país donde probablemente haya mucho resto arqueológico y eso condicione mucho la instalación de las redes de telecomunicaciones, la fibra óptica. Ministerio de Energía y Minas, las infraestructuras de telecomunicaciones requieren de suministro eléctrico y hay un componente muy importante también de este sector. Ministerio del Interior, hay toda una tramitología, a la cual ya vamos a hacer referencia dentro de un rato, relativa al acceso a la telefonía móvil, por ejemplo, que está condicionada por una normativa, una regulación del Ministerio del Interior. Vivienda. ¿Vivienda por qué? Porque los cánones o los estándares constructivos que finalmente deberíamos adoptar deben permitir o deben habilitar la posibilidad de que todas las personas, independientemente de las características de su inmueble, puedan tener la posibilidad de que las infraestructuras lleguen hasta su domicilio. Hay limitaciones muy importantes, también vamos a hacer referencia en un momento, y así podría seguir. Y esto lo estoy planteando bastante para evidenciar, acá los actores son muchísimos. Y hay, por supuesto, también una entidad que es muy importante y que tiene un rol muy importante sobre los cuales tenemos muchísima esperanza, que es la Secretaría General de Gobierno Digital, la SEGDI, a cargo precisamente de Maruja Chocobar, que de alguna manera, digamos, realiza esta labor de rectoría de todo lo que puede implicar la transformación digital, con mayor énfasis, por supuesto, en el caso del Estado, pero sin lugar a dudas que tiene que haber una referencia y una consideración hacia lo que los operadores de servicios de telecomunicaciones están haciendo. Porque aquí viene la segunda reflexión que yo quiero hacer. No hay transformación digital, ni del Estado, ni del sector privado, si no hay conectividad. Pero a su vez no hay conectividad si no hay infraestructura. ¿Y quiénes ponen la infraestructura? ¿Quiénes le dan vida a la infraestructura? Pues los operadores. Entonces, esto está, digamos, poniendo en evidencia que los actores que tienen que sintonizar este mismo mindset para empezar a aplicar, empezar a tener prácticas coherentes con la transformación digital, son efectivamente varios. Y yo les quiero poner un ejemplo que suelo en algunas otras intervenciones mencionar. Y es un ejemplo que yo lo pongo porque da una cabal idea de cómo puede llegar efectivamente al ciudadano, cómo puede trascender y cómo puede ser de suma utilidad. Fíjense ustedes, en verano de este año tuve la posibilidad de realizar una excursión a un poblado al sur de Lima, a unos 35, 38 kilómetros de la costa peruana, que estaba ubicado a 2.800 metros, 2.900 metros sobre el nivel del mar, y tuve la oportunidad con algunos amigos de, digamos, conversar con algunas personas que estaban en una bodega medio informal ahí. Era una localidad bastante aislada. Tuvimos que caminar, digamos, unos 20, 25 minutos en un vehículo obviamente motorizado, y nos expresaba, una vez que entró un poco de confianza, que tenía un problema y una preocupación, y si la podíamos ayudar llevándola hacia la provincia de Cañete, porque tenía que obtener su hijo un certificado de antecedentes policiales, porque requería presentarlo para el trabajo. Y en ese momento recordé que una semana anterior había leído en la página web de la Secretaría de Gobierno Digital de que se había habilitado la posibilidad de obtener el certificado de antecedentes policiales. Bueno, tomé mi teléfono celular, había señal, entré a la página web, le pedí a la señora el DNI de su hijo, el nombre de su hijo, y en menos, probablemente habrán sido en 10 minutos, hicimos a través del celular también el pago por el Banco de la Nación, y en el teléfono celular recibí la versión digital del certificado de antecedentes policiales con un código QR. Es decir, a una distancia
apreciable de lo que puede ser una zona urbana, un poblado alejado, una persona obtuvo un certificado emitido por el Estado en 10 minutos a través de la telefonía móvil. ¿Y ahí qué cosa hubo? Hubo la confluencia de, primero, una señal de una empresa de telecomunicaciones, infraestructura de una empresa de telecomunicaciones, servicios del Estado, el pago a través de la plataforma del Banco de la Nación y, por supuesto, la plataforma del Ministerio del Interior que permitió que esta persona consiguiese efectivamente en 10 minutos y a través de un medio digital el certificado de antecedentes policiales. Obviamente se estarán preguntando cómo fue así que el certificado de antecedentes policiales pasó de mi teléfono hacia la mano de la señora. Pues recurrimos a una cabina y lo terminamos imprimiendo y ahí acabó, digamos, la anécdota. Pero esto lo cuento un poco para que se pueda tomar conciencia de que son muchísimos los actores que están involucrados y estos actores son los que tienen que finalmente trabajar en un mismo sentido, porque aquí hay no solo una cuestión de modernidad, de eficiencia de la organización, sino hay varios aspectos que están o van a ser afectados en mayor o menor medida. Estamos hablando, por ejemplo, de gobierno digital, hablamos de economía digital, hablamos de educación digital, que la estamos viendo en estos momentos, hablamos de inclusión digital, hablamos, por supuesto, de confianza digital, justicia, seguridad ciudadana, ciencia y tecnología, en fin, hay varios aspectos sobre los cuales, digamos, todo este proceso de digitalización de las relaciones con los ciudadanos y con las personas cobra, pues, muchísima relevancia. Esto significa, entonces, también que el diálogo entre todos los agentes es fundamental. No solo el diálogo entre los actores tradicionales, sino el diálogo entre todos aquellos que de alguna manera u otra inciden en estos condicionamientos para desarrollar la economía digital. Por ejemplo, a nivel normativo es muy importante reforzar y mantener los mecanismos de retroalimentación y participación ciudadana, ¿sí? Los mecanismos, por ejemplo, de audiencias públicas, cuando se debaten normas, los mecanismos de prepublicación de normas, es muy importante que cuenten efectivamente con el proceso de, primero, escucha oportuna, suficiente y plena de todos aquellos que quieren plantear una opinión sustentada sobre la iniciativa de la autoridad competente. Y en el caso de la evaluación, efectivamente propender a una evaluación también sustentada y adecuada de por qué se adopta o no se adopta determinado comentario o determinado sustento de los interesados. Esto creo que es fundamental porque me da la impresión de que no solo en el sector, sino en varios de los sectores se ha ido perdiendo un poco no solo la importancia, sino la esencia de lo que son los mecanismos de participación y de retroalimentación en la formulación de normas, y se suele, otro lado, yo he estado también del otro lado del sector público y lo comprendo perfectamente, a veces se suele tomar esto como un problema, como una formalidad, pero es que no es una formalidad, es algo esencial para obtener un producto normativo, una regulación normativa de la mejor calidad posible. Entonces, esta primera parte, digamos, o este primer grupo, digamos, de este punto primero de la agenda que yo llamaría como para desarrollar la transformación digital, en el caso actual de la coyuntura de la pandemia del COVID, tiene además, digamos, yo llamaría esto como una ventaja, digamos, ¿no? Y la ventaja si se le puede ver, o si se le puede llamar como ventaja, es que esta pandemia ha enrostrado de una manera brutal a todos aquellos que tienen que ver en mayor o menor medida con la transformación digital, la importancia de tomar ya acciones. La importancia de tomar ya acciones. Lo digital per se, naturalmente, es algo que se desarrolla sin presencia física. Y en este momento donde no podemos adoptar acciones en todos los ámbitos personales con presencia física, es donde probablemente cobre, digamos, relevancia que podamos entender por qué es importante que aceleremos los procesos de transformación digital en las telecomunicaciones. Sin lugar a dudas que la pandemia en este momento es un acelerador tremendo de esta tendencia de transformación digital. Hay muchas herramientas digitales
cada vez más conocidas y más aprovechadas. Sin embargo, tenemos que recordar que sin conectividad esto no es posible. Es necesario, por eso, que la regulación se ponga al día, se ayorne, se adecue, para que los operadores, digamos, puedan concentrarse, los operadores de telecomunicaciones, puedan concentrarse, enfocar todas sus energías en innovar servicios y, por lo tanto, en promover la adopción de servicios digitales, como por ejemplo ocurre hoy en día con los servicios que se prestan por plataformas a través de esto que se llaman los over the top, los OTTs, ¿no? Un ejemplo típico, por ejemplo, de un OTT es WhatsApp, ¿no? Que lo utilizamos nosotros frecuentemente y hoy en día tiene un uso súper intensivo en esta coyuntura de la pandemia. ¿Se han puesto ustedes a pensar, por ejemplo, que si WhatsApp se cae, si WhatsApp falla, que puede fallar y ha fallado muchas veces, a WhatsApp nunca lo sancionan, a WhatsApp nunca lo multan? Bueno, WhatsApp tampoco tributa, tampoco paga los impuestos sectoriales, tampoco paga los aportes. ¿Y cómo se resuelve una falla en el servicio de WhatsApp? Bueno, WhatsApp, al no estar regulado en ninguno de los países, o en la gran mayoría de países, no recibe sanción, pero sin embargo, el enfoque de WhatsApp es al 100% en resolver la situación lo más rápido posible. ¿Qué pasaría si no es WhatsApp el que se cae, sino se cae el servicio de un operador? Se cae el servicio de mensajes cortos, se cae el servicio de voz. Bueno, en ese caso, el operador no puede poner todas sus fuerzas necesariamente en resolver la situación más rápido porque está regulado, porque tiene que responder a las normas, a los requerimientos, a las necesidades, tiene que acopiar las pruebas necesarias para poder, digamos, gestionar esta interrupción del servicio para después presentarlo y sustentarlo ante la autoridad regulatoria y que no haya una multa. Entonces, ahí hay algo, digamos, que creo nos debe llamar especialmente la atención, porque en esta coyuntura y de cara a apuntar hacia la transformación digital, sí estamos convencidos como gremio que una regulación más ligera conduciría entonces a, digamos, concentrarse en aquello que más le importa al cliente. Ya no en indicadores técnicos, ya no en evitar necesariamente la multa, ¿no? Por un supuesto incumplimiento de la calidad de las obligaciones que poco tienen que ver en puridad con la realidad actual del mercado. Entonces, un escenario actual más digital, y hoy día creo que no puede haber un escenario más digital que el que se está experimentando en el mundo, es propicio para impulsar una regulación ligera y centralizada en el usuario, que mejore condiciones para fortalecer la conectividad, porque repito lo que les dije en la primera etapa de la intervención, no hay transformación digital sin conectividad, y esto es lo que precisamente en estos momentos creemos que es fundamental. Ayornar entonces, adecuar, actualizar la regulación a los nuevos tiempos, simplificar la regulación es una tarea fundamental en estos momentos para el desarrollo, ya no le diría desarrollo del país, porque creo que eso es parte de la agenda previa a la pandemia. Hoy estamos hablando básicamente de una situación de poder salir de toda esta, digamos, esta situación y esta crisis que se va a generar en diversos órdenes y que ya está generándose en diversos órdenes cuando esta pandemia, bueno, amengue y pueda terminar finalmente en algún momento. Y esto lo vemos nosotros bajo este segundo gran grupo que conformaría esta parte de la agenda, ¿no? Y es el tema propiamente de la infraestructura. El despliegue de infraestructura es fundamental. No va a haber servicio, no va a haber teleeducación, no va a haber teletrabajo, no va a haber teleconsulta de telemedicina, si es que en la zona donde está el profesor, el médico, el empleador, no hay cobertura. Y esto tendría que desarrollarse, digamos, en términos geográficos de la manera más amplia posible. Nosotros como gremio pensamos que es muy importante, digamos, no solo simplificar la normativa vinculada a la instalación de infraestructura, sino que ya se necesita en este momento un paso más allá. Creemos que se necesita incentivar la instalación de infraestructura. Y en ese sentido creemos que no es lo mismo simplificar que incentivar.
porque ya contamos con una normativa, con una legislación, mal que bien que, bueno, tenía alguna diferenciación sobre las normas que en otros países de la región se han dictado para instalar infraestructuras, sea ya para atender fibra o para instalar antenas de telecomunicaciones, para los servicios inalámbricos, pero sí reconocemos que ha habido en los últimos años un esfuerzo, un aporte importante, en este caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por mejorar estas condiciones para simplificar el tendido de infraestructura. Hay recientemente un decreto legislativo, el 1477, si no me equivoco, que ha sido emitido para precisamente promover la simplificación para la instalación de infraestructura, digamos, adoptando modelos de formatos electrónicos, mesas de partes virtuales, que claro, están sujetas, y creo que ahí hay una oportunidad muy interesante de mejora, ¿no? Porque resulta que en materia de autorización para instalar infraestructura, el gran actor es el municipio, pero a la vez el gran actor es el gran generador de barreras. Tenemos una legislación muy interesante, muy moderna, pero que si el municipio no la incorpora, no adopta el TUPA, no implementa la mesa de partes virtual, pues simplemente esta norma va a quedar como algo muy bonito, como algo que podemos colgar en la pared, pero que no va a tener la aplicación práctica que esperábamos. Sin duda que esto hay que reconocer el esfuerzo, la iniciativa y la voluntad del Poder Ejecutivo de poder facilitar el despliegue de infraestructura, porque finalmente esto va a revertir en todos los demás proyectos. Creemos que pudo ser un poquito más atrevida la fórmula legislativa, ¿no? Hubiera sido más interesante, por ejemplo, un fast track, ¿no? Donde, como en algunos casos se ha producido, Brasil, por ejemplo, para tener una cobertura adecuada, en el caso del Mundial de Fútbol, dio un mecanismo que se llamó, bueno, un mecanismo que se denominó un mecanismo de fast track, donde los operadores instalaban o tenían que instalar la mayor cantidad de infraestructura posible con cargo a regularizar posteriormente la documentación, digamos, necesaria para acreditar dónde estaba ubicada, qué características técnicas tenía, qué altura, etcétera, etcétera. Obviamente esto es sujeto a mecanismos de fiscalización ex post, ¿no? Entonces se instala y se regula después, o se regulariza después, perdón, la documentación. ¿Esto qué permite? Permite tener una infraestructura lo más desplegada en términos geográficos y por lo tanto tener mayor conectividad y que esa conectividad tenga un mayor alcance social con todo lo que eso significa en términos de, otra vez, gobierno digital, educación digital, salud digital, teletrabajo, confianza digital, etcétera, etcétera. Y hay de por sí, ya de por sí, acá en Perú estábamos partiendo de una situación deficitaria. Ya las propias autoridades, por ejemplo, el órgano regulador, reconocía que en el Perú teníamos un déficit de más o menos, si mal no recuerdo, 22.000 antenas. Otros cálculos se iban un poquito más arriba, 30.000 antenas como déficit en el Perú, y si hablábamos de los servicios de quinta generación, lo que se requería, según ACIET, era multiplicar casi por 10 veces el parque actual de antenas para poder tener una cobertura normal. No perdamos de vista que los centros poblados que cuentan en este momento, los centros poblados en el Perú, digamos, que son más o menos 9.800, 9.900, todavía pues no llegan ni a un 40% de tener una cobertura a nivel nacional. Y esto cobra mucha relevancia, por ejemplo, en aspectos como la teleeducación, ¿no? Hoy día estamos viendo la importancia de contar con una infraestructura adecuada para que los niños puedan tomar sus clases escolares de manera remota. Y aquí otra vez nos hacemos la pregunta, ¿hay conectividad? ¿Hay infraestructura? Fíjense ustedes, la teleeducación en este momento, a través de este programa muy interesante que ha emprendido el gobierno, está soportada sobre 3 medios de comunicación, digamos, ¿no? El internet, sea fijo o móvil, ¿verdad? La radio y la televisión, ¿no? En el caso del internet hay una penetración, y hablamos sobre todo del
sector finalmente puede terminar más impactado y es, como yo decía al comienzo, el foco sobre el cual se debe poner la mayor atención, porque si no vamos a alimentar y aumentar esta brecha social. En el sector rural, por ejemplo, solo la mitad de la población tiene acceso a un televisor. Y aquí estoy haciendo referencia a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares que se publicaron, o mejor dicho, a diciembre del año 2019. Solo el 51% de los hogares rurales tenían acceso a televisión. Es decir que si se trata de un centro poblado que no tiene cobertura móvil y no tiene radio, la mitad de los centros poblados se quedan sin poder acceder a los servicios de teleeducación. Pero si tampoco hay telefonía móvil, nos vamos a quedar simplemente con la radio. La radio sí tiene una penetración que está por encima del 70% en el sector rural, pero consultados con los expertos en educación, nos comentan pues que definitivamente la educación tiene un componente, sobre todo en los niños de menor edad, un componente muy alto del tema visual, ¿no? Entonces, soportar los mecanismos de teleeducación sobre la radio, que tiene una penetración de más del 70% en las zonas rurales, no es necesariamente lo más adecuado. Importante ahí, por ejemplo, poder emprender procesos agresivos de instalación de infraestructura, facilitar, promover, desregular todas aquellas normas que están en este momento inhibiendo a los operadores de llegar a esos lugares alejados que no tienen ni televisión ni la suficiente penetración de los servicios de radio para acceder a la teleeducación en el caso que les estoy poniendo. O eventualmente generar incentivos para que eso suceda de esa manera. Un tercer gran grupo, digamos, de acciones tienen que ver ya más con la parte normativa, que sería, digamos, el tercer punto de esta agenda. Y aquí yo quisiera hacer referencia a digamos, dos herramientas o dos instrumentos que podemos apreciar digamos, en la experiencia comparada, ¿no? De lo que se viene haciendo en otras realidades. Uno es lo que se llama el sandbox regulatorio, ¿no? Hay una experiencia muy interesante que se ha anunciado hace una semana, recién, o menos de una semana, en Colombia, ¿no? En que se ha anunciado el primer sandbox regulatorio, dicen ellos, del mundo, o lo están, digamos, promocionando así, que es el primer sandbox regulatorio específicamente para el sector de telecomunicaciones, como un mecanismo alternativo de regulación que promueve la innovación en el sector y, digamos, con beneficio a los usuarios al impulsar una mayor oferta de productos y de servicios de comunicaciones. Entonces, en sí mismo, el sandbox regulatorio, ¿qué cosa es? Digamos, es un mecanismo a través del cual se permite a los operadores, ¿no es cierto?, probar productos, desarrollar servicios o soluciones sujetos a un marco regulatorio ligero, a un marco regulatorio flexible, o eventualmente, sin estar sujeto a ningún marco regulatorio, por un periodo de tiempo y en un contexto geográfico limitado, bajo lo que podría llamarse un ambiente controlado, ¿no? Bajo un control, bajo una mirada con lupa de la autoridad reguladora. Y esto ya ha demostrado en algunos otros casos, para otras ideas, mucha utilidad porque permite advertir la importancia de mirar de otra manera la producción normativa. Permite identificar y darse cuenta qué tan perniciosa puede a veces resultar la regulación en términos de imponer o encorsetar, digamos, determinados servicios que finalmente generan un marco que termina perjudicando a quienes precisamente quieren defender y beneficiar, que son los usuarios. Entonces, un mecanismo como el del sandbox regulatorio sería, por ejemplo, muy importante que pueda ser puesto en la agenda de las autoridades
acá en Perú. Indudablemente que hay ciertas características que tienen digamos, que reunirse, ¿no? La propuesta, digamos, lo que se desarrolle bajo un sándbox regulatorio debe ser algo innovador, debe generar, por supuesto, beneficio para los ciudadanos, debe evidenciarse por qué no puede ser desarrollada en un ambiente normal, y obviamente tiene que estar a cargo de, digamos, operadores que tengan experiencia en ese sentido. Entonces, la experiencia de los sándbox regulatorios finalmente se da cuando culmina el proceso. Y ahí está lo enriquecedor, cuando culmina el proceso, cuando se ha probado en este ambiente controlado que el servicio, que la prestación de digamos, de un servicio se ha desarrollado de manera adecuada o de una manera más eficiente o ha trasladado más beneficios sociales que los que podría haber trasladado en una situación normal sujeta a toda una vorágine regulatoria, ese proceso termina finalmente con una evaluación y una conclusión precisamente a cargo de la autoridad regulatoria. Esto es parte precisamente de lo que les comentaba como el primer punto de la agenda, el mindset. La importancia de contar con una conciencia de lo que la transformación digital implica en términos de beneficiar a quienes se dice defender finalmente. Y el otro esquema, que también podría ser interesante que se replique acá en Perú, es el de lo que se llama también, y denominan los red tape reduction, ¿no? Que básicamente consiste en, digamos, procesos de revisión normativa, ¿no? Que finalmente culminan en la derogación o la eliminación de todas aquellas normas que son innecesarias. Y aquí también estamos tomando como referencia a Colombia. La verdad es que Colombia en muchos casos es un referente muy, muy importante, ¿no? Y nos lleva en este una ventaja considerable, ¿no? De hecho, hago el paréntesis, ¿no? La performance de Colombia, digamos, el nivel de gestión y de coordinación sector público y privado es un modelo, creo yo, en Latinoamérica en cuanto a la manera como se ha gestionado el acceso a los servicios en el marco de esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Pero no me voy a concentrar en eso, simplemente lo quería tocar como un paréntesis, porque estamos también mencionando esto del red tape reduction, porque así como en Colombia, donde digamos, al año 2019 se ha avanzado bastante, es todo un proceso que inició la autoridad donde prácticamente se eliminó el 25% de la normatividad al año 2019. Aquí la buena noticia y lo interesante es que ya se ha empezado. Y en ese sentido saludamos un poco la iniciativa. Hace pocos días el OCIPTEL emitió una resolución por la cual derogaba algunas normas de los años 96, 98, 99, hasta 2000, ¿no? Y eso se hacía un poco en la línea de reducir y simplificar la cantidad de normas. Creemos que es una digamos, iniciativa que va en la línea correcta del red tape, siguiendo un poco el derrotero que está marcando Colombia, y hacemos votos porque esto se pueda seguir profundizando y se pueda seguir incentivando en el muy, muy corto plazo para contar precisamente con un marco regulatorio eficiente, moderno, pero que responda sobre todo a las exigencias de lo que la transformación digital demanda en este momento como herramienta para beneficio de la sociedad. Y esto también, por ejemplo, otra vez a nivel de mindset, nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo en estas situaciones extremas, donde nos hemos visto empujados hacia, digamos, esto que podríamos llamar una digitalización forzada, ya nos está enrostrando los beneficios. Y les voy a poner simplemente dos casos. Fíjense ustedes. El gobierno el Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia, el 035, donde, bueno, tocaba diversos temas, ¿no? De reactivación económica, qué sé yo, y hacía una serie de referencias a las actividades de las empresas de servicios esenciales. Pero en el caso de telecomunicaciones, hay una norma que probablemente haya pasado desapercibida, pero que
creo yo que es muy ejemplificativa, ¿no? Decía, las empresas de telecomunicaciones pueden implementar las siguientes medidas. Pueden hacer las dos cosas. Uno, pueden suspender la emisión de recibos físicos, ¿sí? Ya no emitimos el recibo, la factura, el recibo por los servicios en papel, y se nos autorizaba a entrega de recibos por medios digitales. Ya no el papel, lo hacemos por medio digital. Les cuento una anécdota. Cuando esto lo planteó la industria el año pasado, se nos dijo que teníamos que revisarlo, teníamos que verlo, porque algunas personas, algunos usuarios, podrían querer siempre recibir su factura en físico, porque no estaban acostumbrados, porque no tenían probablemente una dirección de correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ha sucedido es que ya estamos prácticamente 2 meses, ¿verdad?, con emisión de recibos digitales y no ha habido ningún problema. Ya probablemente todas las personas están acostumbradas, están adecuadas a recibir sus servicios por medios digitales. Una vez más, una situación extrema ha llevado a evidenciar cómo es importante que llevemos las cosas hacia una nueva mirada, el nuevo mindset que implica abandonar el mundo de los átomos y pasar al mundo de los bytes, ¿verdad? El recibo digital creo que es una gran experiencia y una gran muestra, y es muy importante porque esta es una medida que se ha dado solo de manera excepcional para esta situación de emergencia, pero sería importantísimo que ya que está introducido en la mentalidad, en la costumbre, en la habitualidad de los usuarios recibir su servicio de manera digital, pues que esto continúe, sería ideal, sería una demostración excelente de que estamos apuntando y fomentando esta transformación digital en nuestra sociedad. Dicho sea de paso, la cantidad de papel que se emplea para la emisión de recibos de servicios de telecomunicaciones, no les tengo que explicar el impacto ambiental que tiene en términos de emisión de gases de carbono y en términos de depredación de la Amazonía peruana. Ya hubo un paso anterior, si tenemos que reconocer, hace un par de años más o menos, en que se avanzó eliminando la emisión de las guías telefónicas, pero creo que esto es un paso fundamental para ir involucrando también a los propios usuarios en el mundo digital. Y una segunda muestra muy interesante también que acabamos de apreciar en días pasados es la posibilidad de que el regulador, recogiendo un poco la iniciativa de la industria, acepte que los expedientes de reclamos de los usuarios puedan ser enviados por medios electrónicos, que puedan ser digitalizados a través de enlaces FTP, en fin, o a través de cualquier sistema de intercambio de información. Estamos pasando entonces del expediente, del papel, de la hoja foliada, de la firma y del sello, a el documento digital transmitido electrónicamente. Eso es importantísimo. Eso es nuevamente captar el mindset que requiere efectivamente la coyuntura que requiere nuestro país para propender hacia un entorno de transformación digital. El último punto que yo quería tocar es el relativo a la seguridad jurídica y a la predictibilidad. Yo les comentaba que no hay transformación digital sin conectividad, no hay conectividad sin infraestructura, y no hay infraestructura sin operadores. Bueno, antes de esta coyuntura, los operadores estaban, digamos, atravesando por una situación bastante peculiar. El mercado peruano es un mercado, digamos, bastante desconcentrado. Ya el propio regulador ha reconocido que el año pasado se ha llegado a niveles de desconcentración históricamente más bajos, el famoso índice de Herfindahl que se utiliza para determinar el grado de concentración de los mercados. Las tarifas se han reducido, digamos, de manera muy considerable. Aquí nuevamente cito al mismo regulador. El regulador el año pasado declaró que en un periodo de marzo del 2014 a junio del 2018, la tarifa por megabyte, la tarifa implícita por megabyte, había caído 92%. Y esto como producto de este entorno y de esta intensidad competitiva. En un escenario en que las empresas de telecomunicaciones aportan casi un 5% al Producto Bruto Interno, pero en un escenario donde también
la salud financiera de las empresas no es la misma que podemos encontrar en otros países. Hay un reporte que se suele citar, que es el de Wireless Matrix, que es elaborado por Merrill Lynch y el Bank of America, en cuyo último reporte a diciembre del año pasado coloca al Perú, es decir, a la industria peruana, a los operadores peruanos, en el último lugar en lo que respecta a margen, el EBITDA Margin Service. Y eso es algo que sí, la verdad, debe llamar la atención, porque, claro, esta es una situación previa, ojo, a la crisis actual de la pandemia. No les tengo que explicar cómo se ha disparado la morosidad en esta coyuntura. Hemos llegado a niveles cerca de 60-65% de caída en la recaudación. Por efecto también de las normas no hemos podido vender un buen tiempo. Entonces hay una situación bastante, digamos, crítica, que puede, digamos, arriesgar y puede, digamos, poner ahí un foco sobre la necesidad de mantener la cadena de pagos, que, como les digo, es producto directo de esta crisis, pero que además viene a, digamos, a sobreponerse a esta situación que ya viene de varios años, donde la industria, por diversos factores, sea porque hay una sobrecarga regulatoria, porque hay sobrecostos, el famoso caso, por ejemplo, de RENIEC, el costo de RENIEC, que es el pago que se tiene que realizar a RENIEC cada vez que una empresa vende una línea, que es un sobrecosto, digamos, absolutamente innecesario, totalmente sobredimensionado, y que no debería generar en este momento ningún egreso a las empresas. Es un típico ejemplo, digamos, de sobrecosto que debería eliminarse. Pero, digamos, son varios factores los que han generado esta coyuntura, en las cuales la industria está, digamos, tratando de sobrevivir, no solo tratando de sobrevivir financieramente, sino además soportando todo este crecimiento de tráfico que esta situación de pandemia nos está generando. Y estamos, yo les diría, como industria, teniendo una performance, le diría, bastante aceptable y bastante razonable para lo que se puede ver inclusive en otras partes del mundo. Y en esto yo sí, por más que pertenezca a la industria, quiero ponerlo en evidencia, quiero manifestarlo, porque acá hay un esfuerzo de miles de personas, miles de empleados, de técnicos que están haciendo posible que, así como yo estoy hablando con ustedes en este momento a través de webinar, tengamos la posibilidad de comunicarnos con nuestros familiares, tengamos la posibilidad de hacer teletrabajo, consultas, educación, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que tiene que ser tomado en cuenta como parte de esta coyuntura especial que, digamos, está generando una inquietud, está generando inestabilidad, y que tiene que ser motivo de especial atención, creo yo, porque la situación no es digamos, como para no tomarla en cuenta. Y cuando hablamos entonces de esto último, hablamos de seguridad jurídica y predictibilidad, porque no hay conectividad sin infraestructura, y sin infraestructura, y no hay infraestructura sin operadores. Bueno, entonces ahí hablamos básicamente de ciertas, digamos, modificaciones que creemos, como parte de este tercer gran punto de la agenda, deberían plantearse a lo que puede ser la metodología de renovación de concesiones. Si ustedes recordarán, el mercado peruano de las telecomunicaciones se abre a partir del año 1998, en 99-2000. Entonces, es decir, en el año 99 y 2000 empiezan a entrar las empresas a operar en el país. En paralelo, la normativa establece que las concesiones tienen una vigencia de 20 años por ley. Entonces, bueno, estamos en 2020, entonces ya estamos en este hito de tiempo en el cual toca renovar las concesiones de la gran mayoría de las empresas. Y aquí tenemos una inquietud, porque finalmente esto condiciona muchísimo las inversiones a largo plazo, porque finalmente está en juego inclusive la misma permanencia de las empresas en el país operando, ¿no? Entonces es sumamente importante hacer una revisión de la metodología de renovación de las concesiones, que se alimenta en la cantidad de multas que se le ponen, y aquí hay también una distorsión que creemos en algún otro momento hay espacio para discutirlo, porque creemos que hay que revisar, hay que racionalizar la aplicación de multas, hay que hacer una revisión, digamos, de todo el parque normativo. No es posible que cada artículo tenga su correlato en una infracción, ¿no? Ahí creemos que hay una distorsión,
porque además esto finalmente termina impactando en la fórmula de renovación de las concesiones. Y si una empresa operadora recibe multas por, digamos, errores o fallos o cuestiones que son básicamente errores estadísticos, porque hay los errores estadísticos o los errores operativos o los errores técnicos estadísticos hay. Para una empresa que tiene 15, 16, 14, 13, 10 millones de clientes, fallar en 10, en 20 o en 1000 clientes, eso es un error estadístico, pero creemos que no es razonable, digamos, aplicar multas que finalmente van a pesar sobre la fórmula de renovación de la concesión, y si estas suman determinado importe en términos de años, en términos de tipo de sanción, puede inclusive determinar que la empresa ya no se le renueve la concesión y no pueda seguir operando más en el país. Eso creemos que hay que revisarlo muy bien. Y lo último, y con esto cierro, que debería llamarnos también especialmente la atención, importantísimo que el tema seguridad jurídica y predictibilidad no sea distorsionado por las iniciativas populistas esencialmente provenientes del Congreso. En este momento hay cerca de 11 proyectos. En un lapso, no sé, de probablemente 2 meses se han generado 11 proyectos en el Congreso que tienen relación directa con, digamos, los servicios de telecomunicaciones. Y aquí es importante, digamos, reflexionar que para mantener no solo esta conectividad de la cual estamos, digamos, usufructuando todos los peruanos y en general en el mundo, para mantener la economía, para evitar una mayor recesión, es necesario, por supuesto, mantener la cadena de pagos en todos los mercados productivos. Estas iniciativas que se vienen planteando en el Congreso, que básicamente están postulando aplazamiento de deudas, lo único que pueden hacer directamente es generar un perjuicio muy grande y afectar la cadena de pagos, que finalmente va a perjudicar al propio servicio, a los trabajadores, y a los mismos proveedores. Y aquí les recuerdo, la industria tiene más o menos 13.000 empleos directos, la industria de telecomunicaciones en Perú, y casi 100.000 empleos indirectos que podrían verse considerablemente golpeados si es que se afecta la cadena de pagos. Entonces, finalmente estamos hablando de un conjunto de acciones en estos 3 grandes rubros, en estos 3 grandes puntos, que van a propender a generar y a lograr un entorno de transformación digital que finalmente no es más que un producto que va a terminar por beneficiar al ciudadano. La transformación digital no se trata de comprar máquinas, no se trata de generar negocios, no se trata solo de mejorar o hacer eficientes los procesos. La transformación digital tiene un componente fundamental que es beneficiar y trasladar la mayor cantidad de eficiencias y la mayor cantidad de beneficios a los ciudadanos, reduciendo las brechas sociales. Y en eso la industria, los operadores de servicios de telecomunicaciones, estamos absolutamente comprendidos y es parte de nuestro propósito. De tal manera que yo quisiera, para terminar, agradecer nuevamente la oportunidad de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Pacífico y quedo a su disposición para cualquier otra intervención o preguntas. Muchas gracias, Juan. Ahora le damos la bienvenida a Julio Aguirre. Adelante, Julio. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias a la Escuela de Gestión Pública, muchas gracias Elsa por invitarme a este webinar para dar algunas palabras. Juan, también gracias por tu presentación. También me uno a las felicitaciones de Juan a la Escuela y de Gestión Pública y a FIN por este convenio que yo como docente veo que es una muy buena iniciativa, ¿no? Sobre todo para que los alumnos de maestría puedan contar con fuentes de inspiración para sus temas de tesis, ¿no? Y precisamente con lo último que Juan manifestó sobre estos proyectos planteados por el Congreso, ¿no? Entre ellos mencionó el tema de los aplazamientos de deudas, creo que son un tema interesante de investigación, ¿no? Para que se puedan hacer análisis de impacto regulatorio, por ejemplo, y pueda anticipar o más o menos contar con cifras que puedan darnos luz de cuáles son realmente los potenciales efectos en empleo indirecto, empleo directo, ¿no? Ojalá pueda cubrir
la mayoría de los temas que has mencionado, Juan. Yo quisiera empezar diciendo que tú habías manifestado, ¿no?, de que esta pandemia nos ha enrostrado, ¿no?, de que sí o sí tenemos que transformar nuestra sociedad hacia una senda digital, ¿no? Yo creo que, y coincido plenamente, ¿no?, nos está mostrando lo importante que era que desde ya hace mucho tiempo atrás nos hayamos encaminado hasta esta senda digital, ¿no? Y creo que ahí está perfecto lo del mindset que tenemos que adoptar todos y que a la fuerza hoy por hoy lo estamos haciendo. Y creo que el país necesita, si quiere aspirar a esta transformación digital, primero tiene que contar con una buena infraestructura básica, ¿no? Yo estaba revisando algunas cifras del ranking de competitividad digital del Instituto for Management Development. El año pasado ocupábamos el puesto 61, estamos en los últimos lugares de 63 países, ¿no? Y claro, uno mira cifras locales y encuentra que 7 de cada 100 peruanos cuenta con Internet en materia de acceso básico a este tipo de facilidad o de servicio. Y pretendemos ser países miembros del OCDE, ¿no? Y cuando nos comparamos con ellos, encontramos que 28 de cada 100 personas allá accede a ese servicio, ¿no? El año pasado hicimos unos cálculos de la brecha de infraestructura en materia de telecomunicaciones y ya requeriríamos invertir unos 2.000 millones de dólares solamente para la parte de acceso básico, ¿no? Y si ya empezamos a aspirar a tener servicios de calidad, ¿no?, más velocidad en banda ancha o más transmisión de datos en telefonía, algo más de 32.000 millones, ¿no? Obviamente en un horizonte a 20 años. También eso tiene que ver mucho con el déficit de antenas. El tema de las antenas es un tema que se viene mencionado de muchos años atrás, de la necesidad de ese tema no deja de estar en discusión si afecta a la salud o no la afecta, pero hay que cerrar ahora ese aspecto para poder encaminarnos bien con lo que queremos en esta transformación digital. Hay algunos pasos que se están dando, ¿no?, para que la relación entre ciudadano y Estado sea fluida, ¿no? Y la relación también entre ciudadano y empresas. Pero yo creo que esto de la transformación digital, si se dan pasos correctos, puede ser un instrumento de que el ciudadano se reconcilie, ¿no?, con el Estado, ¿no?, que siempre estamos quejándonos de la mala calidad o de la baja calidad de los servicios públicos. Hay algunos intentos, ¿no?, ya incluso desde el año 2017, en materia de salud, ¿no?, se habla de un registro nacional de historias clínicas electrónicas, ¿no? Y es el colmo que hoy no podamos tener acceso a nuestro propio historial, vayas a un centro privado o un centro público, ¿no? Y los decretos de urgencia que han sido declarados a inicio de año, sobre un sistema nacional de transformación digital, ¿no? Y el tema también que es de preocupación, porque la transformación digital también lleva un poco a qué se está haciendo con nuestra información, con nuestros datos. Son normas, considero yo, interesantes para digitalizar procesos, ¿no? Esa digitalización es muy necesaria. Hoy lo estamos haciendo bien. Yo hoy día tuve que imprimir para mostrárselo, pero cuando el teléfono es pequeño, ¿no? El pase vehicular digital no me tomó, creo que ni 40 segundos generarlo, ¿no? Pero esta digitalización tiene que, y es un reto, aterrizarse a nivel de los gobiernos regionales, gobiernos municipales, ¿no? Uno mira el Registro Nacional de Municipalidades de RENAMO, y son pocas es preocupante que algunos departamentos, 5 o 6, en ellos el 100% de municipalidades no esté conectado a Internet, ¿no? Entonces, si ustedes, operadores, en su momento quieren llegar a realizar trámites, o los ciudadanos quieren llevar a cabo trámites, o proyectos, el propio Estado quiere ejecutar proyectos de inversión en estos sitios, se encuentra con una gran limitante, ¿no? Entonces eso trae a colación el tema de nuestra red nacional de fibra óptica, que debe dejarse de ser subutilizada, ¿no? Y
y más bien permitir que los gobiernos y regiones y municipios se cuelguen a ella, ¿no? Y esto lamentablemente choca también con algunas realidades no gratas en áreas rurales, ¿no? Tú mencionabas el acceso a televisor, pero hay también bajos porcentajes en zonas rurales que cuentan con computadoras, ¿no? Y acceso a internet. Entonces, y el tema también es curioso, porque tienen pocos televisores, pero también es importante, creo, para tener teleeducación exitosa, seguir avanzando con los proyectos de electrificación rural, ¿no? Que finalmente andan en 85, 86%, la cifra que manejo el año pasado. Creo que hay mucha transversalidad y complementariedad, sobre todo entre sectores que hay que tener en cuenta. Entonces, si queremos caminar hacia esta senda digital, ¿no? Creo gobierno electrónico, educación virtual, comercio electrónico, son estos aspectos que deberían, que forman parte, que si no se desarrollan y llevan a cabo más bien dan lugar a una brecha digital, ¿no? Entonces, yo quería centrarme básicamente en la parte de la educación virtual, pero no desde el punto de vista de la teleeducación ni la educación que los chicos en casa o universitarios en casa están pudiendo realizar, sino por una visión de que no es suficiente con que es importante, mejor dicho, que la población domine la tecnología. Entonces creo que tiene que haber un componente de educación, pero esperar que los ciudadanos también reciban educación y que tengan capacidad de también responder a la velocidad de desarrollo de esta transformación digital, ¿no? Y yo creo que ahí el rol de las escuelas, de las universidades, es empezar a cambiar o pensar en una oferta educativa en materia de ramas o carreras, ¿no? Que hagan transversal el hecho de que ya es natural tener que lidiar con procesamiento de datos, ¿no? Con saber programar. Yo creo que ahora el mercado laboral ya va a empezar a demandar a profesionales que no solamente sean buenos médicos o abogados, sino que sean capaces también de manejar o procesar datos. Yo creo que esto es a lo que nos estamos, lo que estamos enfrentando. Y bueno, ahora algunas preguntas que me surgen, ¿no? Ciertamente hay un tema de que el regulador tiene que adaptarse también a esta transformación digital. Y entonces necesitamos un regulador que coordine, supervise y ejecute esta transformación digital, que la supervise, digamos, adecuadamente, que esté lo suficientemente empoderado. Y entonces, mi pregunta era, mencionaste algunos puntos, pero una pregunta solamente para ti es, ¿cómo puede adaptarse este regulador en materia de gobernanza, por ejemplo, ¿no? Para que se eviten duplicidades de esfuerzos? Y por otro lado, ahora me pongo como abogado del diablo, ¿no? Y digo, cómo los operadores también frente a esta transformación digital van a poder responder, por ejemplo, reclamos de los ciudadanos, ¿no? Si ya ex ante hay como un malestar en algunos ciudadanos en que sus reclamos no son atendidos de manera eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo las firmas van a poder, o qué soluciones plantean en ese aspecto? Luego, una otra pregunta, Juan, perdóname, es además hay un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? Que se presentó el año pasado. Ahí en ese plan se priorizaron una serie de proyectos para algunas regiones en materia de banda ancha, ¿no? Si uno hace los cálculos, suman aproximadamente 400 millones, que es básicamente la quinta parte de la cifra que mencioné arriba antes sobre la brecha para cerrar el acceso básico. ¿Qué otras
proyectos crees tú que deberían ser desarrollados para empezar o para adicionar a estos que ya están encaminados a un futuro, ¿no? ¿Qué otros proyectos necesarios se hacen para poder encaminarse con esta transformación digital? Y después, sí, lo último, mencionaste el tema de la relación Estado-empresa y como modelo mencionaste el caso colombiano, ¿no? Y acá yo creo que debemos pensar en que en un futuro no muy lejano, esta transformación digital apunta a contar con, primero, para no ser tan ambicioso, distritos inteligentes, ¿no? Y que estos distritos inteligentes sean una fuente réplica por otro distrito y así podamos llegar recién a las ciudades inteligentes, ¿no? Como Barcelona o Montreal. Y esto va a permitir, ¿no?, que las TICs, ¿no?, las tecnologías de información, hagan más fácil la vida al ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo puede replicarse esa relación Estado-empresa en el caso peruano? ¿Cómo los operadores pueden entonces estrechar esfuerzos con las municipalidades para aspirar, por lo menos como pruebas pilotos, a espacios geográficos más pequeños como un distrito, ¿no? Y contar con estos distritos inteligentes? Muchas gracias. Sí, gracias, Julio. En realidad te agradezco por las preguntas porque me va a permitir complementar un poco lo que probablemente me faltó y empiezo por lo último, ¿no? Y empiezo, hablamos, digamos, de lo que se denominan Smart Cities o ciudades modelos digitales, para evidenciar un poco lo que comentaba en una parte de mi exposición, ¿no? La importancia de involucrar no solo a los actores tradicionales, sino a otros que también tienen mucha incidencia. Mira, te pongo un ejemplo. Me parece que fue en noviembre del año pasado que el alcalde, o el cargo equivalente, digamos, el alcalde de la ciudad de Tokio, había puesto a disposición de los operadores móviles todos los postes sobre los que se soportaban los semáforos en la ciudad, que si mal no recuerdo era cerca de 120.000, 150.000 postes, para que en esas infraestructuras pequeñas colocaran sensores que permitan, digamos, medir tráfico, captar data y, en fin, generar una serie de, obviamente, transmitir señales de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, más allá de que Japón pues sea un país que está en otra categoría, ¿no? En otra liga, digamos, que esté jugando en otra liga, siempre ellos están a la vanguardia, el ejemplo me permite relevar cómo así alguien que no está, digamos, que no es un actor tradicional, como lo puede ser un alcalde de una ciudad, y respecto de una infraestructura que tradicionalmente no es infraestructura de telecomunicaciones, como puede ser el postecito en el cual se cuelga el semáforo de tránsito, ha generado toda una posibilidad de contar con una infraestructura que capta, transmite información y, digamos, propende a constituir o a consolidar lo que podríamos llamar una Smart City. Por supuesto que esto fue trabajado y conversado de la mano con los 4 operadores, con NTT Docomo, que es el operador principal probablemente en Japón, y ahí obviamente están generando una sinergia muy, muy, muy importante. El aporte tecnológico que pueden dar las empresas operadoras creo que nunca va a ser negado, nunca va a ser rechazado. Creo que de lo que se trata es de facilitar el acceso para atender la infraestructura, y este ejemplo donde involucra a actores no tradicionales creo que es uno que, digamos, puede permitir un poco captar cuál es la real dimensión, ¿no? Preguntabas también, Julio, sobre qué otras alternativas se pueden presentar a los proyectos rurales. Bueno, mira, los proyectos rurales, lo que se llaman los proyectos rurales, financiados a través de los fondos que administra el FITEL, el PRONATEL, digamos, están diseñados y están siendo ejecutados bajo una estructura que mal que bien ya tiene
un buen tiempo, ¿no? Básicamente el esquema es concursos públicos donde se le otorga la buena pro a aquel operador que respecto de cierto clúster, de cierta zona geográfica, ofrece el menor subsidio, recibir el menor subsidio del Estado para proveer el servicio en las condiciones que la licitación establece. Ese es, a grandes rasgos, el modelo, ¿verdad? Yo creo que probablemente podríamos, si se trata de pensar en alternativas, precisamente en pensar en otros modelos, ¿no? Se me ocurre que no sería descabellado, por ejemplo, que en vez de que los operadores realicen este aporte al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que hacen todos los años, y que no es un aporte menor, porque estamos hablando del 2% de los ingresos facturados y percibidos. Entonces, hay una suma bastante, bastante importante, ¿no? En vez de hacer ese aporte anual, los operadores simplemente se vean comprometidos a que ese monto lo reserven y lo instalen en infraestructura en las zonas que el gobierno determine. Nos ahorramos todo, digamos, este proceso administrativo de, valga la redundancia, administración, manejo de los fondos, de generación de un concurso, metemos a preinversión, en fin, podemos generar, creo, una mayor eficiencia y además hay simplemente la concentración de cuál es el objetivo que se requiere para promover el acceso universal en determinada zona para que se determine cuál es el servicio mínimo básico que se requiere hacer llegar a determinada zona del país, y creo que eso podría ser, me aventuro a decir, un mecanismo más sencillo y más, sobre todo, más efectivo en términos de tiempo para hacer llegar el servicio a la gente, o a la población que en este momento no lo tiene. Este es un esquema que ya tiene muchos años, tiene por lo menos 22, 23 o 25 años en el Perú, y valdría la pena, aprovechando tu pregunta, repensarlo y redimensionarlo. Mencionabas también el tema cómo atacarlo bajo esta nueva perspectiva, el asunto de los reclamos de usuarios, donde puede haber eventualmente insatisfacción. Yo creo que es muy importante precisamente aprovechar esta coyuntura para digitalizar. Digitalizar es la palabra. Esa es, digamos, es el norte al cual debemos apuntar. Hoy día el reclamo está básicamente estructurado bajo un esquema en el cual acudes presencialmente, presentas tu papel, tienes que hacer tu cola, tienes que reclamar, estás sujeto a determinados plazos, porque la regulación en este momento de atención al cliente es bastante minuciosa, ¿no? Hoy día nosotros solemos decir en broma y en serio que la regulación o la normativa empieza a aplicarse desde el momento en el que el cliente pone el primer paso en una tienda. Y no exageramos, porque desde que el cliente pone el primer paso en una tienda, ya hay la obligación de entregarle un ticket. Cuando se le entrega el ticket empieza a correr el tiempo, y si te excedes del tiempo te aplican una multa, porque hay indicadores mensuales que te obligan a determinados tiempos que tienes que cumplir, etcétera, etcétera. Si eso lo tuviésemos digitalizado, todo digitalizado, ¿verdad? Creo que podríamos generar una mucho mayor eficiencia, podríamos concentrarnos verdaderamente en lo que es importante, poner el foco sobre el cliente, sobre la experiencia del cliente, y esto además iría en la línea de lo que estamos precisamente conversando, en la línea de promover y generar la transformación digital. Mencionaste también, Julio, el tema de la electrificación rural, importantísimo, importantísimo. Recuerden que al comienzo de mi intervención yo decía que esto pasa por muchos sectores. La infraestructura y la conectividad no se desarrolla si no hay el suministro de energía eléctrica. Y el Perú es un país donde hay muchas zonas donde no hay suministro de energía eléctrica y donde tenemos paradojas increíbles. Paradojas como que hay empresas de telecomunicaciones que han tendido líneas de electrificación cuya extensión inclusive supera a propias empresas de electrificación regionales, porque se han visto en esa necesidad ante la ausencia de contar con este suministro, sobre todo en zonas rurales. Entonces, importantísimo este tema de la electrificación rural, y que pueda también abonarse, porque la incidencia que tiene sobre el despliegue de infraestructura es la verdad bastante grande. Y lo último, te preguntabas qué cosa hacer con esto de los rankings de competitividad digital.
Yo la verdad, Julio, no te agradezco la pregunta, pero no tengo una respuesta. Y es inexplicable, porque no solo en el último ranking de competitividad digital, sino también en el anterior venimos cayendo. O sea, van 2 años seguidos donde venimos cayendo. Pero además, curiosamente, son 2 años en los cuales, por otro lado, parece más bien que avanzamos, porque tenemos una Secretaría de Gobierno Digital que está cada vez más activa, que está cada vez más digitalizando, avanzando en los procesos de generar los trámites más simplificados hacia el ciudadano, abaratando eventualmente los costos. Las empresas están promoviendo la transformación digital a su interior, las empresas de telecomunicaciones estamos haciendo transformación digital a nuestro interior, pero también somos habilitadoras de transformación digital. Entonces ahí hay algo que no está siendo visto, creo yo, de manera correcta, porque ¿cómo explicar que el país caiga 1 o 2 posiciones cada año cuando todo parece indicar que, por el otro lado, las cosas están caminando? Bueno, hay mucho déficit en capacitación, en la generación de habilidades digitales, y hay mucho déficit todavía en infraestructura y obviamente en comprender cuál es la importancia y cómo es que tiene que abordarse la transformación digital, que no es finalmente comprar una computadora, no es finalmente solo desarrollar una página web. Esto es algo muchísimo más que, como decía al comienzo, tiene que ver con la mentalidad, pero con una mentalidad sobre todo pensada en quién es el destinatario de la transformación digital. Y finalmente el destinatario es la persona, el ser humano. Muchas gracias, Juan. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿las tarifas deben estar correlacionadas con los servicios de valor agregado? En ese sentido, ¿los operadores no están evaluando una integración vertical de los servicios de telecomunicaciones bajo un enfoque de convergencia tecnológica? Juan. Sí, mira, a ver, la convergencia tecnológica es un proceso, digamos, inevitable, ¿no? Hoy en día, muchos de lo que se llaman tradicionalmente servicios de valor agregado, ¿no? Hay algunos detractores sobre esa expresión, pero yo creo que lo importante en todo caso es cómo esta convergencia va a facilitar y va a generar mayores eficiencias, va a generar obviamente que las empresas sean más rentables, trasladando mejores y más beneficios a los usuarios. Y otra vez, eso va a depender mucho de cómo el entorno regulatorio pueda aceptar, pueda acoger ese proceso de integración o ese proceso de convergencia. En ese sentido, creo que, y precisamente les ponía este caso de WhatsApp, ¿no es cierto?, que también podría repetirse con Skype o en general con cualquiera de estos otros servicios que se podrían denominar como servicios casi sustitutos, ¿no? Donde WhatsApp se cae y no pasa nada, pero se cae el servicio de voz y hay toda una vorágine regulatoria que le cae encima a los operadores que tienen que concentrarse en cumplir con la norma y no concentrarse en solucionar el problema inmediatamente, como les decía. Y ahí tengo la impresión de que el enfoque podría ser más bien acercar los tratamientos que se le están dando a los OTTs respecto de los operadores de red. Es decir, creo que los operadores de red deberían cada vez más, o los operadores de servicio de telecomunicaciones, tener un régimen más parecido al que tienen los OTTs, porque finalmente ese approach, ese foco en la acción está concentrado en la experiencia del cliente, en lo que el cliente necesita en ese momento, y no tanto en estar pendiente de el condicionamiento que la regulación impone. Entonces creo que ahí va a jugar en buena parte un rol la manera como la regulación pueda abordar estos procesos de convergencia, ¿no? Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, respecto a la infraestructura, el Perú ha tenido bastantes intentos en la implementación de infraestructura por parte del Estado con la red dorsal de fibra óptica, pero que ha tenido muchos problemas en su marcha. ¿Qué planes o programas de infraestructura se tendrían que dar para poder tener una correcta infraestructura en el Perú? A ver, la infraestructura que en este momento tiene el Perú
en términos de lo que puede llamarse un backbone de transmisión, una gran carretera de información, está constituida efectivamente por la Red Nacional de Fibra Óptica, pero también está constituida por las redes dorsales que han construido los principales operadores de servicios públicos de telecomunicaciones en el país. Entonces tenemos en este momento una ¿cómo les diría? Para no sonar muy exagerado, una duplicidad, una multiplicidad de redes que en muchos casos tienen una misma trayectoria geográfica, pero cuya construcción ha obedecido a los condicionamientos que en su momento existían, sean por condicionamientos de tipo económico, sea por condicionamientos de tipo comercial, sea por condicionamientos de tipo estratégico. En su momento la industria trasladó, digamos, cuando esto estaba en su génesis, en su concepción, la industria trasladó esto a las autoridades, pero pues me imagino yo que no sopesaron bien estas razones. De alguna manera se advirtió que se iba a generar esta multiplicidad. Hay obviamente un tema económico que no se puede soslayar, ¿no? Los costos de transmisión que en este momento la red dorsal está soportando, digamos, está exigiendo para quienes contraten esa capacidad, no se pueden comparar con los que pueden estar ofreciendo los otros. Miren ustedes, hay tantos proveedores que inclusive hay proveedores que no son tradicionalmente de telecomunicaciones. Hay proveedores de tramos, hay muchos tramos, hay muchos kilómetros de fibra óptica tendida que no está, digamos, desarrollada por operadores tradicionales, digamos, operadores que dan servicios finales, sino operadores que simplemente aprovechan su infraestructura, por ejemplo, de tendido eléctrico para también a generar transmisión de datos o portar datos, ¿no? Entonces, creo que ahí la tarea es compleja y hay un esfuerzo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que no la tiene fácil, sin duda, no la tiene fácil, y que esperemos pues pueda terminar de la mejor manera posible, porque ahí hay una inversión muy importante y hay la potencialidad y la posibilidad de generar pues beneficios importantes a la población, ¿no? Perfecto. En la renovación del marco regulatorio de las telecomunicaciones, ¿sería factible eliminar la exigencia de obtener licencias municipales? Bueno, sería ideal, ¿no? Sería ideal. El tradicional problema que ha tenido el Perú, bueno, no solo el Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Los gobiernos locales, las municipalidades son, digamos, la principal barrera que en este momento existe para un despliegue fluido de la infraestructura de telecomunicaciones. Y hablamos aquí tanto de infraestructura alámbrica, hoy día esencialmente fibra óptica, y de infraestructura inalámbrica, básicamente las antenas, ¿no? Digamos, si uno hace un análisis muy frío de lo que implica obtener una concesión, uno podría postular lo que la pregunta está planteando, porque la concesión es un título habilitante que le otorga el Estado a una empresa, a una persona jurídica, para que preste servicios de telecomunicaciones durante cierto periodo de tiempo en un área geográfica, generalmente a nivel nacional todo el país, con compromisos de cobertura de servicio. Entonces, el Estado da el permiso, pero sucede que en la práctica ese permiso, esa concesión, ese título habilitante, una vez que es emitido, prácticamente deja a su suerte al operador a ver si es que no tiene o cómo supera estos problemas de las barreras municipales para el tendido de infraestructura. En algún momento, inclusive, llegamos a postular, y esto recuerdo que como gremio se planteó inclusive a Proinversión y al Ministerio, que el otorgamiento del título habilitante ya venga, digamos, ya tenga incluido los permisos para atender toda la infraestructura necesaria que ese servicio requiere a lo largo del país. Hay el tema de la autonomía municipal consagrada constitucionalmente, hay un tema probablemente de siempre de competencias y de celos, pero de cara a promover el desarrollo de infraestructura con la capilaridad que el Perú necesita,
con la capilaridad que la transformación digital demanda. Eso sería realmente lo ideal. Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, ¿en qué está apoyando la Secretaría de Gobierno Digital al sector de las telecomunicaciones? Bueno, la Secretaría de Gobierno Digital tiene un encargo tremendo, ¿no? La verdad es que es una responsabilidad inmensa y además ahora están también con una responsabilidad mayor como parte de esta coyuntura, pero la Secretaría de Gobierno Digital básicamente en este momento está articulando esfuerzos para la implantación de la transformación digital a nivel de gobierno, ¿sí? Por ahí es donde viene, digamos, el gran foco del trabajo que está desarrollando la Secretaría de Gobierno Digital. Sin embargo, yo creo que es muy importante, otra vez, nuevamente, el mindset, no olvidar que la transformación digital se basa en que exista conectividad, y la conectividad es provista por los operadores. Y si los operadores no tienen las facilidades para generar la conectividad, no tienen ni la materia prima, que se llama espectro, en cantidad suficiente, ni tienen la infraestructura para generar esa conectividad, pues no va a haber la transformación digital ni del lado de gobierno ni del lado privado como se pretende. ¿Cómo vamos a generar, por ejemplo, la posibilidad que un centro poblado rural pueda acceder la población a teleeducación o obtener un certificado de antecedentes policiales, como el ejemplo que les puse, si es que no hay cobertura, o si es que las empresas no tienen los incentivos para prestar servicio ahí, o si es que los regímenes sancionatorios inhiben a veces a las empresas para prestar servicios en esas zonas donde probablemente el tráfico no justifique la instalación de una infraestructura, pero de repente las empresas hacen una apuesta a futuro y probablemente aparezca o surja alguna contingencia, llámese por ejemplo una multa que distorsione totalmente esa inversión, ¿no? Entonces, la Secretaría de Gobierno Digital creo que está haciendo un trabajo importante, pero la invocación que haríamos nosotros, creo que el manejo además que está haciendo ahí Mariuszka Chocobar es increíble, es una persona muy capaz y el trabajo que está haciendo es extraordinario, pero creo que deberían poner un poquito más en valor cuál es el rol que cumplen las empresas operadoras y generar un poquito más de, digamos, de allanar, aplanar un poco la cancha que se necesita, porque esto es finalmente el sedimento sobre el cual descansa todos los proyectos que la SECDI en este momento está trabajando. Sin infraestructura, sin conectividad, todo lo que están trabajando no funciona. A veces damos por dado lo evidente, y en este caso creo que estamos obviando algo que todavía tiene aspectos que hay que trabajar. Hay muchos temas sobre los cuales hay que mejorar. Creemos que hay muy buena intención, muy buena intencionalidad, pero hay muchos temas sobre los cuales hay que trabajar, siempre partiendo de una relación de diálogo mutuo, abierto y transparente entre todos los actores que tienen incidencia en el tema, ¿no? Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, ¿por qué no se concretiza la digitalización de los procesos judiciales y arbitrales? Bueno, yo creo que la pregunta hay que trasladársela pues al presidente de la Corte Suprema, ¿no? Que es quien tiene a su cargo la administración finalmente de los procesos, digamos, de todo el andamiaje, digamos, que rodea a un proceso judicial, ¿no? En el caso del arbitraje yo le diría eso es irrelevante, porque el arbitraje es una figura en la cual dos particulares deciden que un tercero resuelva una controversia, y si en el marco de ese pacto ellos deciden que el arbitraje se lleve a cabo a través de medios digitales, eso no hay ningún problema. Eso depende única y exclusivamente de las partes. En el caso del proceso judicial es distinto. En el proceso judicial sí hay de por medio una función pública, que es la función jurisdiccional, hay garantías de por medio, hay temas sobre los cuales se tiene que avanzar. Todavía estamos, digamos nosotros muy retrasados. Cuando hablamos, por ejemplo, de transformación digital, hablamos de, y aquí me estoy saliendo un poco del tema de las telecomunicaciones, pero, por ejemplo, tienen mucho impacto en la solución de controversias, por ejemplo, podría tener mucho impacto en la generación de controversias, o en la gestión de controversias, por ejemplo, las materias probatorias.
temas como probanza a través de mecanismos de blockchain que van a asegurar o van a dar la trazabilidad de cuál ha sido el derrotero, por ejemplo, de un pago, o temas como, por ejemplo, relacionados a la existencia de smart contracts, contratos inteligentes, autoejecutables, que se ejecutan solo en el mundo digital, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, la legislación procesal peruana, la legislación todavía no soporta, no ha incorporado. Si celebramos un smart contract en este momento nosotros, con una contraparte en el exterior, muy difícilmente un juez peruano vaya a admitir eso como prueba, o muy difícilmente un juez peruano en este momento pueda admitir como prueba alguna constancia que se genere a través de un registro en blockchain, ¿no? Entonces, no solo es el tema de acceso, de la audiencia, del make-up de un proceso judicial, ¿no? De la conferencia, de la cara a cara, de la faceta cinematográfica, si se quiere, del proceso judicial. Es un tema, digamos, más de fondo, de cuál es la materia probatoria, de cómo se razona, cómo se aborda la materia judicial. Y aquí nuevamente, no me cansaré de repetirlo, es otra vez un tema de mindset. Cuando tengamos autoridades en el plano judicial que se compren verdaderamente el tema, que tengan un mindset verdaderamente digital, se podrá emprender las reformas que vayan hasta los temas probatorios, hasta la lógica de la audiencia, hasta la lógica de la presentación de un expediente. Todavía seguimos con los expedientes, con los grandes tomos de papel, ¿no es cierto?, que están foliados y sellados, y no hemos dado ese salto, digamos, hacia la digitalización también de la documentación. Me refiero al salto formal, ¿no? Al salto total y general, que es el que realmente vale, porque hay experiencias, hay iniciativas en el proceso judicial, pero esto no es algo que se haya generalizado, y por tanto, para finalizar, le digo, la respuesta es simplemente, pues habrá que generar las condiciones para que las autoridades judiciales puedan digitalizar de principio a fin y de la manera más profunda los procesos judiciales. Gracias, Juan. Y como última pregunta tenemos, ¿es adecuado regular a los proveedores de infraestructura pasiva? Bueno, a mí me gustaría que esa pregunta la respondan los mismos proveedores de infraestructura pasiva. Yo, por default, no soy muy propenso digamos, a tener una regulación muy intrusiva, ¿correcto? Entiendo que, digamos, en la gestión, los operadores de infraestructura pasiva, los proveedores de infraestructura pasiva, tienen, pues, digamos, como parte de su, repito, de su gestión, digamos, potenciales impactos, básicamente en temas, digamos, relacionados con el urbanismo, porque estamos hablando de proveedores de infraestructura pasiva que en su gran mayoría instalan antenas, ¿no es cierto? Pero si hay, digamos, el cumplimiento de estándares, de códigos de conducta, de normas mínimas, eso, creo yo, podría ser algo suficiente como para adecuar y tener la certeza de que no va a haber ninguna desviación de conducta, ¿no? El problema a veces con la regulación es que es como la medicina, ¿no? Tiene que ser aplicada oportunamente, pero sobre todo en la dosis adecuada, ¿no? A veces, si damos un poquito más de la dosis, corremos el riesgo de matar al enfermo, ¿no? Y aquí matar al enfermo significa matar a actores que pueden estar aportando muchísimo en este gran objetivo de la transformación digital.